Hello guys, welcome to this session. This is our session for week number 6, and today we are going to check the topic subject and object, questions and question tags. So let's begin. Vamos a comenzar, chicos. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión correspondiente a la semana número 6, en la cual veremos las preguntas de sujeto-objeto y las preguntas de etiqueta, que son preguntas que nos ayudan a confirmar información. So, the objective for this session says, understand usage, recognize when to use subject and object questions and question tags. Also, understand question tags are short questions that we add to the end of a statement to confirm or check information. They are like little tail questions that invite a response. For example, the statement, it's a beautiful day, we add the question at the end in order for the other person, the person who listens, enters something. So we can say, it's a beautiful day today, isn't it? Okay. So, los objetivos de la sesión. El objetivo dice comprender el uso, dice reconocer cuándo es que se utilizan las preguntas de sujeto-objeto y las preguntas de etiqueta o tag questions o question tags. Y también dice comprender que las question tags o preguntas de etiqueta son pequeñas preguntas que se agregan al final de una afirmación para eh, buscar una confirmación de esta afirmación. ¿Ok? Por ejemplo, en la oración It's a beautiful day, es un día hermoso, podemos añadir una tag question para buscar en la otra persona, la persona que nos está escuchando, una confirmación, una expresión de confirmación de que sí es un día hermoso o no, no lo es. Por ejemplo, podemos decir It's a beautiful day, isn't it? Este isn't it es la tag question y lo que busca es pues que la otra persona confirme lo que estoy diciendo o lo niegue. Por ejemplo, si nos dicen, it's a beautiful day, isn't it? Podemos decir, yes, it is, or no, it isn't. Sí, sí es, o no, no es. Okay? Now we have the subject, object, and question tag says. Question tags are a small question that we add to the end of the sentence to confirm or ask for information. We will emphasize that today we will focus on question tags that refer to the subject and object of the sentence. Entonces, dice, las question tags de sujeto-objeto, pues son estas pequeñas preguntas. Son las question tags son siempre iguales. Son pequeñas preguntas que serían al final de la oración para buscar una confirmación o una negación. Pero nos vamos a enfocar en el objeto directo de la oración o el sujeto de la oración. Okay? So, the vocabulary for this session, we have engineer, which is ingeniero, construction, which is construcción, design, which is diseño, project management, which is pues, gestión de proyectos, civil engineering, which is ingeniería civil, prototype, which is prototipo, circuit, which is circuito, capacity, que es capacidad, product, que es producto, customer, que es cliente, brand, que es marca, y distribution, que es distribución. Una vez más, tenemos engineer, construction, design, project management, civil engineering, prototype, circuit, capacity, product, customer, brand, and distribution. Okay. Tenemos engineer, que es ingeniero, construction, que es construcción, design, que es diseño, project management, que es gestión de proyectos, civil engineering, que es que es ingeniería civil, prototype, que es prototipo, circuit, que es circuito, capacity, que es capacidad, product, que es producto, customer, que es cliente, brand, que es marca, y distribution, que es distribución. Okay. Then here it says, what are question tags? ¿Qué son las preguntas de etiqueta?
And it says, question tags are short questions added to the end of a statement to confirm or seek agreement. Also are small questions at the end of the sentence and are used to confirm something or to ask for information. Entonces, ¿qué son las preguntas de etiqueta? Question tags. Pues como ya lo mencioné hace un momento, son pequeñas preguntitas que se ponen al final de una afirmación, ya sea para buscar que se niegue o que se afirme algo. ¿Ok? Esas son las question tags. ¿Cuál es la estructura gramatical? Which is the grammar structure? Well, says, the question text consists of an auxiliary verb and a pronoun. The auxiliary verb matches the tense and form of the main verb, and the pronoun agrees with the subject of the main clause. Entonces, la estructura gramatical pues es muy sencilla. Solamente necesitamos un verbo auxiliar, que puede ser el verbo to be o el verbo to have, dependiendo qué es lo que tengamos en la afirmación, más un sujeto, que también depende de qué es lo que tengamos en la afirmación. Ahora, tanto el verbo va a corresponder, el tiempo verbal, mejor dicho, va a corresponder al mismo tiempo verbal que tenemos en la oración, en la estructura, en la afirmación. Por ejemplo, en este ejemplo dice, It's a beautiful day, isn't it? El tiempo verbal es el presente, por eso tanto el tiempo verbal de la oración es el presente, por eso la pregunta está en presente y el verbo auxiliar es el verbo to be, por eso comenzamos con el verbo to be en la pregunta. Ahora, lo que es importante mencionar aquí es que en las question tags, si tenemos una afirmación como It's a beautiful day, la pregunta está en modo negativo, isn't it. Y si tenemos una negación, la pregunta estaría en modo afirmativo. Por ejemplo, Today isn't a good day. Is it? Hoy no es un buen día. ¿Lo es? Así más o menos quedaría la traducción. Siempre es al revés. Si la oración es afirmativa, la pregunta es negativa. Si la oración es negativa, la pregunta es afirmativa. Okay? So we have this. So here we have some examples. Aquí tenemos algunos ejemplos. We have here this statement. She is an engineer. The question tag is, isn't she? She is an engineer, isn't she? Ella es una ingeniera, ¿no lo es? Este, igual, oración afirmativa, pregunta negativa, sujeto es ella, sujeto en la afirmación es ella, sujeto en la pregunta es ella, auxiliar en la oración es y el verbo to be, auxiliar en la pregunta es el verbo to be. ¿Ok? No los podemos cambiar, no es como que si aquí tengo el verbo to be, acá voy a tener el verbo to have, no. Si en la oración tengo el verbo to be, en la pregunta debo tener el verbo to be. Si tengo el verbo to have, en la pregunta debo tener el verbo to have, el verbo auxiliar to have. ¿Hasta aquí alguna duda, Alejandra? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? I guess so. Okay, so what are subject question tags? Well, subject question tags are used to confirm the subject of a sentence. They agree with the subject in terms of person, number, and tense. Okay, here we have more grammar. So if we have a positive statement, we have a negative question. If we have a negative statement, we have a positive question. For example, she's an engineer, isn't she? They are in marketing, aren't they? She isn't working in logistics, is she? They aren't designing, are they? Okay. And here we have some examples. You have updated the inventory system, haven't you? The shipment isn't scheduled for delivery tomorrow, is it? If you can see here, we have the auxiliary to have. That's why in the question we have the auxiliary to have. And in here we have the verb to be, and in here we have the verb to be as well. Okay. So, entonces, ¿qué son las oraciones? Perdón, ¿qué son las preguntas? Las question tags de sujeto. Pues bueno,
son preguntas, son question tags que se utilizan para confirmar el sujeto de la oración. Siempre deben de concordar, estar en acuerdo, en concordancia con el sujeto en cuestión de la persona, número y tiempo verbal. Y lo que les mencionaba, si la estructura gramatical, en la estructura gramatical, si la oración es afirmativa, la pregunta es negativa. Si la oración es negativa, la pregunta es positiva. Ejemplos, perdón. Ejemplos. You have updated the inventory system, haven't you? ¿Ya actualizaste el sistema del inventario o no? ¿Ok? Se dan cuenta que tenemos el verbo auxiliar have. Es por eso que en la pregunta tenemos have. Otro ejemplo dice, the shipment isn't scheduled for delivery tomorrow, is it? Dice, el encargo ya está, no está programado para entrega mañana, ¿o sí? ¿Ok? Ujú. Ahora, estas eran las de sujeto. Ahora, ¿cuáles son las de objeto? So, what are object question tags? So, object question tags are used to confirm a question, the direct object of the sentence. We use the auxiliary verb to do or did depending on the tense of the main verb, followed by a pronoun that refers to the direct object. The question tag doesn't agree with the subject. It always uses do or did. For example, we have the main sentence, which is she knows him, and the question tag is doesn't she? Here, him is a direct object, so the question tag uses doesn't, which is the negative form of do for the third person, and the pronoun she to refer to this subject. Okay, another example we have in here, the main sentence says, they saw the class. The question tag is didn't they? So in this case, the class is the direct object, so the question tag uses didn't, and the pronoun they to refer to the subject. Entonces, ¿qué son las oraciones? Las preguntas de etiqueta de objeto. Pues bueno, son preguntas que nos ayudan a confirmar el objeto directo de la oración. A diferencia de las de sujeto, las del objeto directo no utilizan el mismo auxiliar que tiene la oración. Van a utilizar el auxiliar do or does, dependiendo, o did, si es pasado. Dependiendo si el pronombre es I, you, we, they, utilizan do, o si es he, she, or it, utilizan does. ¿Ok? Ejemplos, tenemos la oración principal que dice, she knows him. La question tag sería, doesn't she? ¿Por qué utilizamos aquí doesn't she? Bueno, en primer lugar, him, o sea, él, es el objeto directo de la oración. En este caso, utilizamos el question tag doesn't she. Doesn't, porque se refiere a him, es la tercera persona del singular. Perdón, a she, discúlpenme. Y she es el sujeto de la oración. Sin embargo, aquí estamos preguntando, le estamos diciendo, ella lo conoce. Y esta question tag nos está diciendo o no. Ella lo conoce a él o no lo conoce a él. ¿Ok? Otro ejemplo, they saw the class. El question tag sería didn't they? ¿Ellos vieron la clase o no? El didn't they es este o no. ¿Ok? Y pues bueno, en la clase de class es el objeto directo. Y bueno, utilizamos didn't porque la oración está en pasado, más el pronombre they, que es ellos, porque es el sujeto de la oración. Sin embargo, estamos preguntando ah, por la clase. ¿Ok? Buscamos esta confirmación de la clase. Hasta aquí, Alejandra, ¿alguna duda, pregunta que tengas? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe, gracias. Perfecto. Pues bueno, vamos a trabajar un ejercicio. En este primero dice, fill in the blanks with the correct question tag. Y estas primeras question tags, a diferencia de las segundas, se deben de completar ya sea con el auxiliar o con do, ¿ok? O dos. La primera dice, she is an engineer. She is an engineer.
¿Cuál sería la question tag aquí? Si tenemos she is an engineer, ¿cómo quedaría la pregunta? Esta es una oración afirmativa. Para empezar, la pregunta debería estar en negativo. ¿Y qué verbo auxiliar utilizaría? She is an engineer. Isn't she? She's an engineer, isn't she? ¿Es ingeniera o no? El siguiente ejemplo dice, they are designing the prototype. They. Oración afirmativa nos indica que la pregunta debe estar en negativo y el auxiliar que tenemos en la oración afirmativa es el verbo to be. En todo caso, en la pregunta vamos a tener igualmente el auxiliar are, pero negativo. Aren't. Aren't they? They are designing the prototype. Ellos están diseñando el prototipo. Aren't they? ¿O no? No lo están haciendo. ¿Ok? Siguiente, dice, you haven't finished your prototype. Tenemos una oración negativa, es decir, que la pregunta va a estar en afirmativo. El auxiliar que se está utilizando es haven't. El verbo to have en negativo. Eso quiere decir que en la pregunta vamos a tener el verbo to have en afirmativo. ¿Ok? Sería, have you? You haven't finished your prototype, have you? Tú no has acabado tu prototipo, ¿o sí? ¿Ok? Y el siguiente ejemplo dice, he can take the meeting with the customer. Es una oración afirmativa. El auxiliar que estamos utilizando es el verbo modal can. Eso quiere decir que la pregunta va a estar en negativo con el verbo auxiliar can. Can't he? He can take the meeting with the customer. Él puede tomar la junta, puede estar en la junta con el cliente o no. Can't he? ¿Ok? Y bueno, después tenemos un segundo ejercicio. Aquí tenemos que relacionar las oraciones con la question tag que le corresponda. La primera dice, she is an engineer. Ella es ingeniera. They aren't customers. Ellos no son clientes. He has finished his brand. Él ha terminado su marca. You won't be late to the distribution. Distribution. Y dice, él no ha llegado tarde para la distribución. Luego, hay que ponerlas en orden. Dice, she is an engineer. De las question tags que tenemos en un lado, ¿cuál sería la que corresponda? ¿Qué question tag está en negativo? Porque esta oración está afirmativa. Está negativo. Tiene el sujeto she y tiene el auxiliar is. La B, obviamente. Luego, dice, they aren't customers. Es una oración que está en negativo, es decir, la pregunta va a estar en afirmativo. El sujeto es they, se debe de repetir en la pregunta. Y el auxiliar es aren't. Es decir, pues, en la pregunta vamos a tener are en afirmativo. ¿Cuál será la respuesta? Pues sería la letra C. Luego, he has finished his brand. Esta oración nos indica que es una oración afirmativa, es decir, que la pregunta va a estar en negativo y el auxiliar que se está usando es el auxiliar has. Eso quiere decir que en la pregunta vamos a tener el auxiliar has, pero negativo, y el sujeto he. En todo caso sería he has finished his brand, hasn't he. ¿Ok? Denme un segundo, chicos. Permítanme un momento. Ya, una disculpa. Bueno, entonces sería la letra D. Y por último dice, you won't be late to the distribution.
Es una oración negativa, nos indica que la pregunta debe estar en afirmativo. Am, y aquí hay un error. Es así. You won't be late to distribution. Es una oración perdón, negativa. La pregunta debe estar en afirmativo. El sujeto es you, se debe de repetir you. Y el tiempo verbal, bueno, el auxiliar es won't, que es la forma negativa de will. Entonces, la pregunta sería, will you? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, preguntita que tengan? A question you have related to the subject and object questions and question tags? Subject question tags and object question tags. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Pues bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues doy por terminar la sesión. Nos vemos el próximo viernes. Cualquier duda, pregunta, pues me puede preguntar. Sería todo. Que tenga excelente fin de semana. Bye. See you.